¿Me escuchás, Rodolfo? Ahí estamos de vuelta, Rolo, ahí le paso el teléfono. Dale. Hola. Sí, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí, yo le estaba contando que los trabajadores llegamos a esta nueva marcha de San Cayetano, más pobres, más endeudados y con nuestra salud en peores condiciones que el año pasado. Hemos perdido más de un 36% en el poder de compra de nuestros ingresos, esto en el sector público, pero también en el resto de las ramas de la actividad privada. Y además, el 91% de los hogares en la Argentina hoy ha tomado deuda formal o informal hasta para comprar alimentos. Y a eso te agrego, Rodolfo, algo que ustedes entre los trabajadores estatales deben ver bien, porque se visibilizó con la cuestión del Garraham, es que los que tienen laburo terminan haciendo de Uber o vendiendo tortas o teniendo alguna changa para completar los sueldos. Ayer iniciamos una campe de 48 horas con una huelga en el CONICET y esto que usted refiere fue lo que se remarcó. Hay investigadores del CONICET que terminan su jornada laboral y se suben a una aplicación, por ejemplo, a Uber. Creo que estamos en un momento en el que el gobierno Milei empieza a ser derrotado en el Congreso. Tenemos que seguir construyendo su derrota en las calles para que finalmente sea vencido en las urnas. Tenemos un gobierno que durante estos 18 meses solamente se dedicó a juntar dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional y eso nos conduce directamente hacia una tragedia. ¿Ustedes entre sus afiliados creen que el voto mayoritario va a ser en contra o hay todavía una expectativa de que la baja inflación le va a dar un crédito al gobierno? No, mire, el 48% de los empleados públicos, mediciones razonables hicimos en aquel momento, había avalado al presidente Milei en el balotaje. Eso ya no existe, esa foto no está más. Todas y todos están decepcionados, nadie pensó en la administración pública que estaba votando a su propio verdugo. Además, a los trabajadores no nos sirve de nada. Ahí, Héctor, detenete un cachito. O sea, en serio, hay gente que votó por bronca a la inflación del peronismo y ahora están discutiendo si tienen o no tienen laburo. No, muchos de ellos, por supuesto que ya no lo tienen, pero yo soy optimista en relación a que creo que hay un creciente rechazo social al gobierno nacional. Por supuesto que ese rechazo luego pueda ser encauzado por una oposición o por un programa político alternativo, es un debate que tenemos que profundizar, pero ese rechazo social creciente, en mucho, hemos tenido que ver aquellos que salimos a decir, es la calle, pero también la batalla cultural. Yo creo que la sociedad finalmente empieza a tomar conciencia que cuando le dijeron motosierra al Estado, en realidad era motosierra a todos y cada uno de sus derechos. Si uno destruye un puesto de trabajo en el Estado, lo que finalmente ocurre es que una política pública se desmantela y un derecho se pierde. Si usted cierra el Instituto Nacional del Cáncer o el de Enfermedades Cardiovasculares, la gente se muere. Si vacía el Garraham, el que tiene plata se cura y el que no tiene plata se muere. Esta Argentina nos están proponiendo. ¿Cómo es el clima adentro de las oficinas públicas, entre los que quedaron con laburo? No, yo creo que estamos en el mejor momento. Quiero decir, ¿es un clima ¿es un clima de persecución o es un clima de, bueno, hagan lo que quieran, total el Estado nos chupa un huevo? No, de persecución, de hostigamiento constante, de amenazas, pero con un dato positivo que es que hemos perdido el miedo. Los estatales finalmente se dieron cuenta que si nos quedamos calladitos, obedientes en nuestros sectores de trabajo, este gobierno nos aplasta. No va a poder. Yo he visto escenas en el comienzo, cuando empezaban a despedir empleados estatales, de escenas tremendas, donde había más policías, salían a aplaudir a la calle, ahí en lo que era el viejo edificio Somisa, salían a aplaudir, a protestar por algunos despidos, y los rodeaban de los policías con los escudos, solo para que no pisen la vereda. Era de una desmesura. ¿Sigue sucediendo eso? Bueno, aborda usted un gran punto, que es la militarización del Estado que ensayó el gobierno en sus comienzos. Yo creo que en una Argentina donde quieren privatizar todo, al miedo lo han estatizado. Estatizaron el miedo, hicieron del miedo una política de Estado. Si uno evalúa el protocolo antimovilización
luego la represión, la modificación en el reglamento de actuación de la Policía Federal para que pueda ahora actuar al margen de la ley, y una Corte Suprema que está usurpada. Lo que estamos viviendo hoy se parece muy poco a una democracia. Nos quieren con miedo para que no reaccionemos cuando vengan a quitarnos todos nuestros derechos. Tenemos que hacer que no tengan éxito con esa política. ¿Qué tal, Aguiar? ¿Cómo le va? Cerolini lo saluda. Muy bien. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que en algún momento se encamine el movimiento obrero nuevamente hacia un paro general? Porque hay diferencias con la CGT, por momentos parece haber como diferencias pero irreconciliables, y por momentos no, por momentos marchan juntos y muestran una potencia que es diferente a cuando hacen luchas individuales, ¿no? Bueno, yo por supuesto creo que sobran motivos y hay condiciones para avanzar en una nueva huelga general. Le confieso algo, muchas noches me he desvelado pensando qué Argentina tendríamos si hubiéramos decidido hacer un paro general por mes a este gobierno. Eso no sucedió. Yo digo, tenemos el desafío también el movimiento obrero de superar la crisis de representación, porque cuando hablamos de crisis de representación política, bueno, también nos incluye a nosotros. Y superar la crisis de representación, esto es una opinión personal, no lo vamos a hacer si escondemos la basura debajo de la alfombra. Tenemos que dar el debate sobre el nuevo modelo sindical en la Argentina. Por ejemplo, ¿quién puede pensar que existe mandato de los trabajadores para que el sindicalismo se siente en el Consejo de Mayo, que es el ámbito en el que es la institucionalización del ajuste? ¿No se dan cuenta que solo hace falta aplicar el sentido común para saber que el gobierno está buscando gremialistas cómplices para poder llevar adelante una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos? Yo le digo, superar la crisis de representación también se supera cuando algunos sindicalistas dejen de firmar el 1% por mes, porque a mí en el Estado el 1%, el techo, no me lo impuso el presidente Milei por decreto. Hubo otro sindicato que firmó. Estamos conviviendo con dirigentes que están dispuestos a firmar incrementos salariales que se ubiquen por debajo de la inflación. Y lo que ocurre con esta venta que propone el gobierno de una de las empresas de agua, saneamiento y cloacas estatal más grande, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica, tener que ver un comunicado del sindicato festejando que se va a vender la empresa porque supuestamente le van a dejar parte del paquete accionario. Eso es mentira. Tenemos que recordar la década del 90, algunas pocas acciones para los dirigentes y todos los trabajadores en la ruina. Aguiar, le agradecemos mucho el contacto. No, nosotros los agradecidos. Hasta luego. Héctor Aguiar es el secretario de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, obviamente uno de los gremios más afectados en la era Milei.